Bueno, pues aquí seguimos con el siguiente vídeo. Este es el vídeo 2, como veis, ¿vale? Y como ya habéis visto en el índice, pues este es el segundo vídeo de funciones y en este vamos a hablar de cortes con los ejes coordenados de una función, ¿vale? Esto ya también lo hemos hecho en algún tema, en el tema anterior de geometría analítica y en alguno más también, si no recuerdo mal, y entonces vamos a repasarlo, ¿vale? Entonces es importante que lo sepáis y esto os sirve para ahora y para el resto de cursos de matemáticas, ¿vale? Entonces, cuando os piden calcular el corte de una función, de cualquier función, ¿vale? Cualquier función lineal, cuadrática, racional, irracional, cualquier función, ¿vale? Siempre el procedimiento es el mismo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que entender es qué es lo que está pasando, ¿vale? Cuando nos piden calcular el corte de eje, el corte con el eje X y el corte con el, los cortes con el eje X, perdón, y el corte con el eje Y, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que está pasando es lo siguiente, es decir, nosotros tenemos una, lo dibujo aquí, sí, ¿vale? Un poco pequeño, pero bueno, lo vemos bien, ¿no? Voy a dibujar, pues, por ejemplo, una función, bueno, cuadrática, ¿vale? Vale. Entonces, cuando dicen que calculemos el corte con el eje X, pues como sabéis, el eje X es este, el horizontal, ¿vale? Pues nos piden estos puntos y luego el corte con el eje Y, pues nos piden ese punto, ¿vale? A ver que lo veamos mejor. Ahí se ve, ¿no? Entonces digamos que siempre cuando nos piden corte con los ejes coordenados siempre es eso, ¿no? Que digamos que en qué puntos corta al eje X y en qué punto corta al eje Y, ¿vale? Como veis, cortes con el eje Y solo va a haber uno siempre, ¿vale? Porque la definición de función solo puede haber un valor de Y por cada valor de X, ¿vale? Entonces el eje Y digamos que solo va a cortar una vez si es una función, ¿vale? El corte de eje X se puede cortar más de una vez, dos, tres, depende del grado del tipo de función que tengamos, ¿vale? Cuando es una parábola lo cortará dos veces, una o ninguna, ¿vale? Que luego lo explicaremos, ¿vale? Pero en un principio suelen cortar las tipo, por así decirlo, dos veces, ¿vale? Como la que vemos aquí, ¿vale? Entonces al final están pidiendo que digamos las coordenadas de estos puntos, ¿vale? Cuando corta al eje X, ¿vale? Que son estos puntos redondos, y cuando corta al eje Y, ¿vale? Y esto al final es un procedimiento analítico, ¿vale? Muy sencillo, que siempre se hace igual y, como he dicho, da igual el tipo de función que tengamos, ¿vale? Lo que sí queremos es que cuando corta con el eje X, ¿vale? Estos puntos están sobre el eje de X. Entonces, lo que tenemos que saber es que si un punto está sobre el eje X, la coordenada de Y es 0, ¿vale? Como vemos aquí, ¿vale? Estos puntos, ¿vale? Están sobre el eje X, no están ni hacia arriba ni hacia abajo respecto a la Y. Por tanto, la coordenada de Y es 0, ¿vale? Eso lo sabemos seguro. Y luego, para el corte con el eje Y, ¿vale? Lo que es 0 es la coordenada de X, ¿vale? Porque el punto no se desplaza ni hacia la izquierda ni hacia la derecha respecto al eje. Por tanto, X es igual a 0, ¿vale? Entonces, esta es la teoría, ¿vale? Que tenemos que saber siempre para calcular estos cortes con los ejes coordenados, ¿vale? Es importante que estamos haciendo con los ejes coordenados. Y siempre son estas condiciones, ¿vale? Cuando es el corte con el eje X, la Y siempre valdrá 0, y cuando es el corte con el eje Y, la X siempre valdrá 0, ¿vale? Y esta es la teoría que tenemos que saber, como hemos explicado ahí. Entonces, esto luego, ¿cómo se lleva a la práctica? Muy sencillo, ¿vale? Entonces aquí tenemos una función, en este caso cuadrática, que va a ser una parábola, ¿vale? Y entonces, nada, lo que nos piden es que calculemos los cortes con el eje X y con el eje Y para esta función, ¿vale? Pues nada, muy sencillo. Da igual el orden, vamos a empezar con el eje X, ¿vale? Pero se podría empezar calculando el eje Y y luego el eje X. Entonces nada, lo ponemos aquí. Vale, corte con el eje X. Vale. Sabemos que la Y siempre va a valer, lo puedo poner aquí, ¿vale? Siempre va a valer 0, ¿vale? Como vemos en el esquema, ¿vale? Entonces, nada, vamos a esta función, ¿vale? Acordaros que esto es lo mismo, ¿vale? Lo que hemos comentado antes, ¿vale? Que f de x es igual a x2 menos 5x más 4 es igual que y es igual a x2 menos 5x más 4, ¿vale? En tema de notación es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando queremos calcular este corte con el eje x, pues lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de y por 0. Entonces, en esta ecuación lo copio todo igual, pero donde pone y pondremos 0. 0 es igual a x a la 2 menos 5x más 4, ¿vale? Y ahí tendré siempre una ecuación que resolver, ¿vale? Depende de la función que tengamos, esa ecuación será de primer grado, segundo grado, tercer grado o
con denominadores, es decir, pueden haber diferentes casos, pero simplemente ya es resolver la ecuación que tengamos. En este caso tenemos una ecuación de segundo grado completa, entonces la resolveríamos con la fórmula de segundo grado, ¿vale? Lo voy a hacer, ¿vale? Pero se podría también hacer con la calculadora. Entonces, bueno, esto ya lo tenemos claro, ¿no? Pero lo voy a repasar por si acaso. Vale. Y ya. Vale, se ve bien, ¿no? Sí. Entonces aquí a 5 más menos, esto nos da 25, esto nos da menos 16, raíz de 9 más menos 3, partido 2. Una solución va a ser 5 más 3, que es 8 entre 2, 4. Y la otra solución va a ser 5 más 3, 2 entre 2, 1, ¿vale? Entonces ahí tengo las dos soluciones de x, ¿vale? Entonces luego, ¿cómo pongo la solución en lo que son? Porque estamos hablando de cortes, son puntos. Pues nada, el primer punto va a tener coordenada 4, 0 y el segundo 1, 0, ¿vale? Vale, fijaros. Vale, que este es los dos cortes con el eje X. Como he dicho antes, ¿vale? Corte con el eje X puede tener más de uno. Corte con el eje Y solo tendrá uno, ¿vale? Que ahora iremos a por él. Fijaros que estas son las soluciones de X, ¿vale? Entonces cortan el 4 de X, y 0, que ya sabíamos, y con el otro lo mismo, ¿vale? Corta en 1, y 0, ¿vale? Entonces esta función, como era cuadrática, parábola, pues corta dos veces en el eje de la X, ¿vale? Ya tenemos los puntos hecho, ¿vale? Luego, ¿cómo se hace el corte con el eje Y? Vale, pues bueno, aquí ya pone cortes. Lo mismo, ¿vale? Pero si vamos a la teoría, como ya hemos explicado antes, cuando corto con el eje Y, ¿quién vale 0 en este caso? La X, ¿vale? Entonces X igual a 0 es la condición, ¿vale? Como ya hemos explicado. Entonces ya es copiar esta función y cambiamos el valor de X por 0, ¿vale? Lo pongo aquí. Vale, y nos da que la Y es igual a 4, ¿vale? Esto directamente ya con la práctica, pues hay gente que ya directamente lo ve y pone 4, pero bueno, yo lo he hecho paso por paso. Por tanto, el punto de coordenadas tendrá 0, 4. Vale, acordaros porque la solución no es 4, la solución es 0,4, ¿vale? Porque estamos sacando puntos y los puntos siempre tienen dos coordenadas cuando trabajamos en dos dimensiones. Por tanto, siempre cuando nos pidan cortes con los ejes, tenemos que dar las dos coordenadas, la de X y la de Y, ¿vale? En este caso la de X era 0 porque ya la sabíamos y la de Y es la que hemos sacado. Entonces el punto es 0,4, ¿vale? Y los de antes son esto, ¿vale? Entonces recordar eso, siempre cuando son cortes con los ejes o cortes entre funciones, que luego veremos, siempre son puntos y los puntos siempre tienen dos coordenadas. Entonces 0, 4 es la solución y los otros serán 4, 0 y 1, 0, ¿vale? Entonces ya con esto los podemos situar aquí en la gráfica para ver lo que está pasando y se podría dibujar y tal. En un principio, si solo los piden los cortes, se sacan y ya está, ¿vale? Pero vamos a dibujarlos y vamos a situarlos en el en el eje de coordenadas, ¿vale? Entonces la coordenada 4, 0, ¿vale? 1, 2, 3, 4, está aquí. Entonces la función corta en este punto de X y 1, 0, la función corta en este punto, ¿vale? 4, 0, 1, 0. Y como veis, son los cortes que ya sabíamos que estaban sobre el eje X, ¿vale? Y luego sobre el eje Y, 0, 4, aquí. ¿Vale? Entonces sabemos que la función es una parábola, va a venir por aquí, ¿vale? Y aquí va a girar y ya va a subir y nos va a cortar en esos ejes, ¿vale? Vale, a ver, creo que lo tenía medio dibujado por aquí, ¿vale? Sí, entonces, siguiente, para hacerlo más o menos bien, he calculado antes el vértice que luego veremos, 1, 2,5, está aquí, ¿vale? Simplemente para que veáis exactamente lo que está pasando. Más o menos. Y ya, ¿vale? Más o menos es un poco esquemático, ¿vale? Pero se ve, ¿no? Con estas coordenadas. ¿Vale? Entonces, estos son los cortes con los ejes, ¿vale? Eje X siempre y eje Y, ¿vale? Entonces, eje X ha cortado dos puntos, que son estas dos coordenadas, como vemos aquí, y el eje de las Y's, que es este,
me ha cortado solo un punto, ¿vale? Como hemos dicho antes, ¿vale? El de la Y solo va a cortar una vez, el de la X puede cortar más de una vez, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Entonces los hemos sacado analíticamente, pero gráficamente también tiene que funcionar, ¿vale? Y siempre funciona, ¿vale? Y esto es lo que está pasando, entonces es bueno saber por qué esto vale 0, es bueno saber cómo calcularlos y es bueno también saber cómo luego situarlos en los ejes coordenados para entender lo que está pasando y entender lo que estamos haciendo cuando calculamos estos cortes con los ejes. Pues nada, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo y seguimos con funciones.